Volví temprano del trabajo y encontré a mi nuera destruyendo mi carro de 150K con una masa, mientras mi hijo quitaba las ruedas para quemarlas. Cuando intenté impedirlo, ella me golpeó en la cara en mi propia cochera. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. El impacto del puño de Vanessa contra mi mejilla me dejó aturdida por un segundo. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, mientras caía de rodillas sobre el concreto. Mi primer pensamiento no fue el dolor, sino la incredulidad. Mi propia nuera acababa de golpearme. Levanté la vista y vi a Ricardo, mi hijo, de pie junto a mi Mercedes plateado. Tenía una llave de cruz en las manos, sudando mientras aflojaba la última tuerca de la rueda delantera. Ni siquiera se había detenido cuando Vanessa me golpeó. Ni siquiera me miró. ¿Qué están haciendo?, logré decir, tocándome la boca. Mis dedos se mancharon de rojo. Vanessa se paró frente a mí, todavía sosteniendo la masa. El parabrisas de mi carro estaba completamente destruido, cristales por todas partes. La puerta del conductor tenía una abolladura profunda. El espejo lateral colgaba de un cable. Lo que deberíamos haber hecho hace meses, dijo Vanessa. Su voz sonaba tranquila, casi práctica. Este carro vale más destruido que funcionando. El seguro pagará el valor total. Me puse de pie con dificultad, sosteniéndome del marco de la puerta de mi cochera. Ricardo finalmente me miró, pero no había culpa en sus ojos, solo resentimiento. «Mamá, no te metas en esto», dijo. «Ya hablamos. Necesitamos ese dinero del seguro». «¿Necesitan?», repetí. Las palabras casi no salían. «Ricardo, ese es mi carro, mi propiedad». «Tu propiedad», se burló Vanessa, «como si trabajaras tan duro para pagarlo. Todos sabemos que vives del dinero que tu esposo dejó hace años». Eso no era cierto. Nada de eso era cierto. Había trabajado como administradora en una empresa de importaciones durante 28 años. Me había jubilado hace apenas 2 años. El Mercedes lo había comprado con mi propio dinero, con mis ahorros, como un regalo para mí misma después de décadas de sacrificio. Ricardo dejó caer la rueda que acababa de quitar. Rodó hasta quedar junto a las otras 3, todas amontonadas cerca del bote de basura. Había una lata de gasolina ahí. Iban a quemarlas. Iban a quemar las ruedas de mi carro. «No pueden hacer esto», dije, dando un paso hacia adelante. «Voy a llamar a la policía». Vanessa se rió. «Adelante. Llama. Diles que tu nuera estaba ayudándote a limpiar la cochera y que el carro se dañó accidentalmente. Diles que te caíste, y por eso tienes sangre en la cara». Miré a Ricardo, buscando algo. Cualquier rastro del hijo que había criado. El niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. El adolescente que lloraba en mis brazos cuando su padre murió de un infarto a los 35 años, dejándonos solos. «¿Vas a dejar que hable así?», le pregunté. «¿Vas a permitir esto?». Ricardo se limpió las manos en los pantalones. «Mamá, si hubieras accedido a ayudarnos cuando te lo pedimos, las cosas no habrían llegado a esto». ¿Ayudarlos? La rabia empezó a reemplazar el shock. Los he estado ayudando durante años. Pagué el enganche de su casa. Pagué las colegiaturas de los niños el año pasado cuando dijiste que no podías. Les presté dinero para el negocio de Vanessa que nunca despegó. Eso fue hace años, interrumpió Vanessa. ¿Y qué has hecho últimamente? Nada. Vives en esta casa enorme tú sola, con 2 carros, mientras nosotros apenas podemos pagar la renta. Ustedes compraron una casa. No rentan, dije. Vanessa me ignoró. Siguió como si yo no hubiera hablado. Y ahora, cuando finalmente te pedimos algo real, algo que realmente nos ayudaría, nos das la espalda. Les dije que no iba a vender esta casa. Respondí. Esta es mi casa. La casa donde creció Ricardo. No voy a venderla para que ustedes compren esa propiedad para su negocio de quién sabe qué. Ricardo dio un paso hacia mí. Su expresión se endureció. «Siempre se trata de ti, ¿verdad, mamá? Siempre de lo que tú quieres. Nunca pensaste en lo que yo necesitaba. Te di todo», susurré. «Todo lo que tenía. Me diste sobras», escupió. «Papá era el que ganaba el dinero. Tú solo viviste de su trabajo. Y ahora actúas como si fueras una mártir».
Las palabras me golpearon más fuerte que el puño de Vanessa. Después de que su padre murió, había trabajado 2 empleos durante 5 años para mantenerlo en la escuela privada, para que no sintiera que su vida había cambiado drásticamente, para que tuviera las mismas oportunidades que los demás niños. «No te atrevas», comencé, pero Vanessa me interrumpió. «Basta de drama», dijo. «Firmaste el seguro con Ricardo como beneficiario secundario el año pasado, ¿recuerdas? Cuando te lo pedimos para nuestra tranquilidad. Así que técnicamente podemos reclamar el dinero». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Había firmado ese papel. Vanessa había insistido, diciendo que era importante que Ricardo pudiera manejar cosas en caso de que yo tuviera alguna emergencia, que era solo una precaución. «Ustedes planearon esto», dije lentamente. «Esto no fue un impulso. Lo planearon». Ricardo no respondió. Se agachó y tomó la lata de gasolina. «¿Qué haces?», grité, pero él ya estaba rociando las ruedas. Vanessa me bloqueó cuando intenté acercarme. «No te metas, Elena. Ya está decidido». Vi a Ricardo encender un fósforo. Lo vi dejarlo caer sobre las ruedas empapadas en gasolina. Las llamas se elevaron de inmediato, negras y espesas. El olor a goma quemada llenó el aire. Desde las casas vecinas empezaron a salir personas. La señora Martínez de al lado, el joven matrimonio de enfrente, todos mirando, algunos con sus teléfonos en la mano, probablemente llamando a los bomberos. Me sentí humillada, expuesta. Mi propia familia destruyendo mi propiedad mientras los vecinos miraban. Mientras el humo negro subía al cielo como una señal de mi vergüenza, Vanessa se inclinó cerca de mi oído. «Si intentas detener el reclamo del seguro, le diremos a todos que estás senil, que no puedes cuidarte sola. Tenemos mensajes tuyos que suenan confusos. Tenemos testigos que dirán que has estado olvidando cosas». Era mentira. Todo era mentira. Pero en ese momento, viendo a mi hijo parado junto al fuego, viendo a mi nuera sonreír con satisfacción, me di cuenta de algo terrible. Ellos habían estado planeando esto durante mucho más tiempo del que yo imaginaba. Los bomberos llegaron 15 minutos después. Para entonces, las ruedas eran cenizas y el carro estaba claramente destruido. Un oficial se acercó para preguntar qué había pasado. «Fue un accidente», dijo Ricardo antes de que yo pudiera hablar. «Estábamos trabajando en el carro y las cosas se salieron de control». El oficial me miró. «¿Señora?» Vanessa también me miró. Sus ojos me advertían. Ricardo tenía la mandíbula tensa. Yo toqué mi mejilla hinchada. Sentí la sangre seca en mi barbilla. Todos los vecinos seguían mirando. La señora Martínez me observaba con lástima. «Fue un accidente», repetí finalmente. Mi voz sonaba hueca incluso para mí. El oficial tomó nota y se fue. Los bomberos terminaron de apagar los restos del fuego. Los vecinos volvieron a sus casas, algunos murmurando entre ellos. Cuando todos se fueron, Ricardo y Vanessa también se fueron, sin decir nada más. Simplemente subieron a su camioneta y se fueron, dejándome ahí parada en mi cochera, rodeada de los restos de mi carro y mi dignidad. Me senté en el escalón de entrada a mi casa. El sol empezaba a ponerse. Mis manos temblaban. No de miedo, me di cuenta, de rabia. Había criado a ese hombre. Le había dado todo. Y él había elegido destruir mi propiedad, humillarme, lastimarme, por dinero. Saqué mi teléfono del bolsillo. Tenía 3 llamadas perdidas de Patricia, mi hermana menor. Ella probablemente ya sabía lo que había pasado. Los chismes viajaban rápido en la familia. No le devolví la llamada. En cambio, busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en años. Lucía Romero, mi amiga de la universidad, abogada especializada en derecho familiar. Cuando contestó, su voz sonaba cálida y sorprendida. «Elena, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda», dije. Y luego, por primera vez desde que todo había comenzado, empecé a llorar. Lucía me convenció de ir al hospital. No quería. Lo único que quería era encerrarme en mi casa y desaparecer. Pero ella insistió. Me dijo que necesitaba documentar las lesiones, que era importante aunque yo no quisiera hacer una denuncia todavía. Tomé un taxi porque mi carro estaba destruido en la cochera. El conductor me miró por el espejo retrovisor, notando mi cara hinchada, la sangre seca en mi ropa, pero no dijo nada. Agradecí su silencio. En urgencias, me atendió una enfermera joven que me hizo las preguntas de rutina con voz suave. «¿Qué pasó?
¿Quién la lastimó? ¿Está segura en su casa? Fue un accidente. Mentí otra vez. Me caí en la cochera. Ella no me creyó. Lo vi en sus ojos. Pero anotó lo que dije y me mandó a que me revisara un médico. Mientras esperaba en la sala, mi teléfono sonó. Patricia, mi hermana menor, la favorita de la familia, la que siempre había tenido todo más fácil. Consideré no contestar, pero sabía que si no lo hacía, ella vendría directamente al hospital. ¿Elena? ¿Qué pasó? Me acaba de llamar la señora Martínez. Dice que Ricardo y Vanessa estaban quemando algo en tu cochera. ¿Es verdad? Cerré los ojos. Por supuesto que la señora Martínez había llamado a mi hermana. Patricia vivía a solo 10 minutos de distancia y siempre había sido amiga de los vecinos. Hubo un problema con mi carro, dije. ¿Un problema? Elena, me dijo que estabas sangrando. ¿Dónde estás? En el Hospital San Rafael. Escuché cómo agarraba sus llaves. Voy para allá. No es necesario, Patricia. Ya salí, dijo, y colgó. 30 minutos después, estaba sentada junto a mí en urgencias. El médico ya me había revisado. Tenía la mejilla fracturada, varios moretones en las costillas donde había caído, y un corte en el labio que requirió 3 puntos. Patricia miró los reportes médicos en mis manos. «Te caíste», repitió. «Eso es lo que le dijiste al médico». No respondí. «Elena». Ella bajó la voz, acercándose más. «¿Qué pasó realmente?» «Ya te dije. La señora Martínez vio a Vanessa golpearte». Tragué saliva. «La señora Martínez está vieja. Ve mal». Patricia dejó escapar un suspiro de frustración. «Siempre haces esto. Siempre proteges a Ricardo sin importar qué. No estoy protegiendo a nadie. Entonces dime la verdad». La miré. Mi hermana menor, 5 años menor que yo, que nunca tuvo que trabajar 2 empleos para mantener a un hijo sola, que se casó con un hombre que la adoraba y le daba todo, que tenía 3 hijos que la respetaban y la visitaban cada semana. ¿Para qué?, pregunté. ¿Para que me digas que exagero? ¿Para que me digas que seguramente hice algo que provocó a Vanessa? Patricia se echó hacia atrás como si la hubiera abofeteado. Yo nunca diría eso, pero lo pensarías. Nos quedamos en silencio. Una enfermera pasó empujando una camilla. Una mujer en la sala de espera tosía repetidamente. «Ricardo me llamó hace 2 semanas», dijo Patricia finalmente. «Me preguntó si yo podía hablar contigo sobre vender tu casa». Algo frío se instaló en mi estómago. «¿Qué?» Dijo que él y Vanessa querían comprar una propiedad comercial, que necesitaban capital inicial, que tú tenías esa casa enorme y podrías downsizing a algo más pequeño. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no era mi decisión, que era tu casa y tú decidías qué hacer con ella. Patricia hizo una pausa. Pero también le dije que tal vez tenía razón, que tal vez sería bueno para ti tener algo más manejable. No puedo creer que... Elena, tienes 62 años, vives sola en una casa de 4 habitaciones. ¿No sería más fácil tener algo más pequeño? Algo donde no tengas que preocuparte por el mantenimiento, por el jardín, por todo. Esa casa es mía, dije entre dientes. La compré con Roberto hace 30 años. Ahí creció Ricardo. Ahí están todos mis recuerdos. Los recuerdos están aquí. Patricia tocó su cabeza. No en las paredes. Me puse de pie. No me siento bien. Necesito irme. Elena, espera. Pero ya estaba caminando hacia la salida. Patricia me siguió hasta el estacionamiento, hablando todo el tiempo sobre ser práctica, sobre pensar en el futuro, sobre no ser tan dramática. «Siempre fuiste así», dijo finalmente cuando me subí al taxi que había llamado. «Siempre tan dramática. Seguramente dijiste algo que provocó a Vanessa. Ella no es una persona violenta». Me quedé mirándola desde la ventana del taxi. Mi hermana menor, parada ahí con su ropa de diseñador y su vida perfecta, diciéndome que yo había provocado mi propio golpe. No le respondí, solo le dije al taxista mi dirección. Cuando llegué a casa, eran casi las 9 de la noche. La cochera todavía olía a goma quemada. Los restos de las ruedas estaban ahí, cenizas negras sobre el concreto. Mi Mercedes destruido seguía en el mismo lugar. Entré a la casa y me senté en la oscuridad. No encendí las luces. Solo me senté en el sofá de la sala, mirando las sombras. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. «Mamá,
Necesito que llames al seguro mañana. Mientras más rápido reportemos el daño, más rápido podemos recibir el pago. No compliques las cosas, no compliques las cosas. Como si yo fuera la que estaba complicando algo, como si yo hubiera destruido mi propio carro, como si yo me hubiera golpeado a mí misma. Otro mensaje llegó. Este de Vanessa. Elena, sé que estás molesta, pero esto es por el bien de todos. Ricardo y yo estamos construyendo un futuro. Necesitamos que nos apoyes, no que nos pongas obstáculos. Familia es familia. Familia es familia. Esas palabras se repetían en mi cabeza como una burla. Me levanté y fui a mi habitación. En el closet, en una caja arriba del estante más alto, guardaba documentos importantes. Actas de nacimiento, escrituras, papeles del seguro. Saqué la caja y la puse sobre la cama. Empecé a revisar cada documento. El acta de nacimiento de Ricardo, su certificado de secundaria, fotos de cuando era pequeño, sonriendo sin dientes, abrazando un osito de peluche. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había convertido en el hombre que quemaba las ruedas de mi carro mientras su esposa me golpeaba? Encontré lo que buscaba en una carpeta azul. Estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Resaltados con marcador amarillo estaban todas las transferencias que le había hecho a Ricardo. $5,000 cuando dijo que necesitaba reparar el techo de su casa. 8,000 para el negocio de Vanessa que nunca funcionó. 15,000 para pagar las colegiaturas de los niños. 3,000 cuando su camioneta se descompuso. 10,000 para el enganche de no sé qué inversión que tampoco resultó. La lista seguía y seguía. Página tras página de transferencias. En total, en 5 años, le había dado más de $120,000. Dinero que había ahorrado durante décadas. Dinero de mi retiro. Dinero que había ganado trabajando horas extras, sacrificando vacaciones, viviendo modestamente. Y todo ese tiempo, él y Vanessa habían estado planeando cómo sacarme más. Encontré otro documento. La póliza del seguro del carro. La que había modificado el año pasado a petición de Vanessa. Recordé ese día claramente ahora. Vanessa había venido sola, sin Ricardo. Había traído pasteles, mi tipo favorito, y café. Se sentó en esta misma cama y me habló sobre responsabilidad familiar. Elena, había dicho con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. He estado pensando en el futuro. Tú no eres joven. ¿Qué pasaría si tuvieras un accidente y nadie pudiera manejar tus asuntos? Tengo un testamento, le había respondido. Pero eso es para cuándo. Ya sabes, estoy hablando de ahora, de emergencias. Vanessa tomó mi mano. Ricardo es tu único hijo. Debería poder ayudarte si algo pasa. Por eso sería bueno que lo agregaras en algunas cosas. Como beneficiario secundario en el seguro del carro, en tu cuenta bancaria principal. Había sonado razonable en ese momento. Práctico. Una madre preparada para cualquier emergencia. Ahora veía que había sido el primer paso de su plan. Mi teléfono sonó de nuevo. Otro mensaje de Ricardo. ¿Ya llamaste al seguro? No respondí. En lugar de eso, abrí mi correo electrónico y empecé a escribir. Primero a Lucía, mi amiga abogada, detallando todo lo que había pasado. Luego a mi banco, solicitando copias certificadas de todas las transferencias a Ricardo. Mientras escribía, sentí algo que no había sentido en años. No era rabia exactamente, era claridad. Había pasado 27 años criando a Ricardo sola después de que Roberto muriera. Había trabajado hasta el agotamiento para darle la mejor vida posible. Había sacrificado relaciones, oportunidades, mi propia felicidad, todo por él. Y él me lo había pagado con manipulación, abuso y humillación. Pero ya no más. Terminé los correos y los envié. Luego marqué el número del seguro. Era tarde, pero tenían servicio las 24 horas. Quiero reportar que mi carro fue vandalizado, dije cuando contestaron. Y quiero remover a Ricardo Mendoza como beneficiario secundario de mi póliza. Inmediatamente, la operadora tomó nota de todo. Me dijo que enviaría los formularios necesarios por correo electrónico y que un ajustador vendría a revisar el daño en 2 días. Cuando colgué, me di cuenta de que eran casi las 11 de la noche. Estaba exhausta, me dolía todo el cuerpo, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Ricardo me había subestimado.
Vanessa me había subestimado. Pensaban que era una vieja débil y sentimental, que haría cualquier cosa para mantener la paz familiar. No sabían con quién estaban tratando. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo adolorido. Cada movimiento era un recordatorio de lo que había pasado. Me miré al espejo del baño, y casi no reconocí mi reflejo. La mejilla estaba morada e hinchada. Los puntos en el labio se veían rojos y obvios. Tenía un moretón en la frente que no había notado la noche anterior, pero mis ojos se veían diferentes, más duros, más decididos. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina con mi laptop. Tenía 3 correos esperando respuesta. Uno de Lucía, uno del banco y uno del seguro. El de Lucía decía: Elena, lo que me cuentas es grave. Necesitamos hablar hoy. ¿Puedes venir a mi oficina a las 2 p.m.? También, empieza a documentar todo. Cada mensaje, cada llamada, cada interacción. Saca fotos de tu cara, del carro, de todo. Mac, el del banco confirmaba que me enviarían las copias certificadas en 3 días hábiles. El del seguro adjuntaba los formularios para remover a Ricardo como beneficiario. Solo necesitaba firmarlos y regresarlos. Estaba revisando los documentos cuando sonó el timbre. Miré por la ventana. Era Ricardo. Venía solo, sin Vanessa. Traía café y una bolsa de pan dulce de mi panadería favorita. La misma táctica que Vanessa había usado el año pasado. ¿Acaso pensaban que funcionaría otra vez? Abrí la puerta, pero no lo dejé entrar. «Mamá», dijo, extendiendo el café. «Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. Por favor». Sé que las cosas se salieron de control ayer. Vanessa estaba muy estresada. Yo estaba muy estresado. Pero no queríamos que las cosas llegaran a ese punto. ¿No querían?, repetí. «Ricardo, me golpearon. Destruyeron mi carro. Quemaron las ruedas en mi propia cochera mientras los vecinos miraban. Fue un error». Él bajó la mirada. «Lo siento. ¿Lo sientes? Mamá, por favor. Somos familia. Podemos arreglar esto». «¿Cómo? ¿Dándoles más dinero? ¿Fingiendo que nada pasó? ¿No es así?» Ricardo se pasó la mano por el cabello. Un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Mira, yo sé que hemos pedido mucho, pero es que las cosas han estado difíciles. El negocio no está yendo bien. Tenemos deudas. Los niños necesitan cosas». «La presión es mucha. Yo también tuve presión», dije. «Cuando tu padre murió y te quedaste sin nadie más que yo. Cuando trabajaba 2 empleos para que pudieras ir a la escuela privada. Cuando me desvelaba haciendo horas extras para que no te faltara nada. Lo sé, y te lo agradezco. ¿Me lo agradeces? Entonces demuéstralo. Respétame. Lo hago». «No, Ricardo. No lo haces. Me mentiste sobre el seguro. Me manipulaste para que firmara esos papeles. Has estado diciéndole a la familia que estoy senil». Se quedó callado. No negó nada. «¿Pensaste que no me iba a enterar?», continué. «Patricia me dijo que la llamaste. Que querías que me convenciera de vender mi casa. Es una casa muy grande para ti sola». «Es mi casa. Mamá, sé razonable. Podrías comprar algo más pequeño, más cómodo. Y con el dinero que sobre, podrías ayudarnos con el negocio. Sería una inversión. Te convertiríamos en socia. No quiero ser socia de nada. Quiero que me dejen en paz». Su expresión cambió. La máscara de arrepentimiento cayó y vi algo más frío debajo. «¿Entonces así va a ser?», preguntó. «¿Nos vas a dar la espalda? Ustedes me dieron la espalda primero. Me lastimaron. Me humillaron. Fue un accidente. Deja de decir eso. No fue un accidente. Vanessa me golpeó intencionalmente. Tú destruiste mi carro intencionalmente. Todo fue planeado. Estás exagerando las cosas como siempre». Esas palabras me detuvieron. Como siempre. Como si yo tuviera un historial de ser dramática, de exagerar. «Vete de mi casa», dije. «¿Qué?». «Que te vayas. Y no regreses hasta que estés listo para una disculpa real». «Mamá, vete, Ricardo». Se quedó ahí parado unos segundos más, el café y el pan dulce todavía en sus manos. Luego los dejó en el escalón de entrada y se fue sin decir nada más. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De algo parecido al alivio. A las 2 en punto estaba en la oficina de Lucía. Su despacho estaba en un edificio antiguo del centro, 3er piso, con ventanas que daban a la plaza principal. Lucía me recibió con un abrazo largo y apretado.
Déjame verte, dijo, alejándose para examinar mi cara. Elena, esto es serio, muy serio. Lo sé. Nos sentamos en su oficina. Ella sacó una libreta legal y una grabadora. Voy a grabar nuestra conversación si no te molesta, dijo. Así tengo todo documentado correctamente. Está bien. Durante la siguiente hora le conté todo. No solo lo del carro, sino todo lo que había pasado en los últimos años. El dinero que había prestado, las promesas que Ricardo nunca cumplió, la forma en que Vanessa había ido aislándome de mi propia familia, los comentarios sobre mi edad, sobre la casa, sobre cómo debería vivir mi vida. Lucía tomaba notas sin interrumpir. Cuando terminé, ella dejó su pluma y me miró directamente. Elena, ¿sabes lo que es esto? Preguntó. Esto es abuso financiero y emocional. Posiblemente también fraude si Ricardo falsificó tu firma en algún documento. ¿Falsificar mi firma? ¿Por qué haría eso? Dices que de repente aparecieron préstamos a tu nombre que no recuerdas haber solicitado. Necesitamos investigar eso. Sentí que el piso se movía. ¿Préstamos? Dijiste que Ricardo mencionó pagar deudas. ¿De dónde salieron esas deudas? No lo sé. Él nunca me explicó. Lucía asintió. Vamos a necesitar tu reporte de crédito. Vamos a ver exactamente qué aparece ahí a tu nombre. Me ayudó a solicitarlo en línea. Tardamos 20 minutos en obtenerlo, porque necesitaba verificar información personal, responder preguntas de seguridad. Cuando finalmente apareció en la pantalla, sentí que me faltaba el aire. Había 3 tarjetas de crédito que nunca había solicitado. Todas estaban al máximo. Un préstamo personal de $15,000, una línea de crédito sobre el valor de mi casa por $30,000. En total, debía casi $70,000 que no sabía que existían. No puede ser, susurré. Yo no solicité nada de esto. Lucía señaló las fechas. Mira cuándo se abrieron estas cuentas. Hace 2 años, hace año y medio, hace 9 meses. Yo nunca. Las palabras no salían. Yo nunca firmé nada de esto. ¿Tienes documentos importantes guardados en casa? ¿Acta de nacimiento? ¿Identificación? ¿Ese tipo de cosas? Sí, en una caja en mi closet. ¿Ricardo sabe dónde está esa caja? Lo pensé. Sí. Cuando Roberto murió, le había mostrado dónde guardaba todo por si algo me pasaba, para que supiera dónde encontrar documentos importantes. Esto es fraude de identidad, dijo Lucía. Ricardo usó tu información para solicitar crédito a tu nombre. Pero son cantidades grandes. ¿No verifican? ¿No piden que la persona esté presente? Lucía negó con la cabeza. Muchas solicitudes se hacen en línea ahora. Y si tienes buen crédito, lo cual tú tenías, las aprueban rápidamente. Solo necesitas la información correcta. Me sentí mareada. Tenía que agarrarme de los brazos de la silla. ¿Elena? ¿Estás bien? Él me robó. Mi propio hijo me robó. Lucía me dio un vaso de agua. Bebí despacio, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Qué hago ahora? Pregunté. Primero, vamos a reportar el fraude. Necesitas contactar a cada uno de estos acreedores y explicar que no solicitaste estas cuentas. Vas a tener que hacer un reporte con la policía. ¿Un reporte? ¿Contra Ricardo? Es la única manera de limpiar tu crédito y de que no seas responsable de estas deudas. Lucía hizo una pausa. Elena, sé que es tu hijo, pero lo que hizo es un crimen. No puedo hacer eso. Entonces vas a tener que pagar $70,000 que no debes, más los intereses que se siguen acumulando. Me quedé en silencio. $70,000. Casi todo lo que me quedaba en ahorros después de años de ayudar a Ricardo. Piénsalo, dijo Lucía suavemente. No tienes que decidir ahora mismo, pero necesitas decidir pronto porque cada día que pasa, tu crédito se daña más. Salí de su oficina con una carpeta llena de documentos. Instrucciones para contactar a los acreedores. Formularios para reportar fraude. Información sobre cómo proteger mi identidad de aquí en adelante. Cuando llegué a casa, había otro mensaje de Ricardo. Mamá, no me contesta el seguro sobre el carro. ¿Ya hablaste con ellos? Necesitamos ese dinero urgentemente. Me senté en mi sala, mirando mi teléfono. Pensé en los últimos 27 años, en todo lo que había hecho por él, en cómo lo había protegido, apoyado, amado incondicionalmente.
y él había usado ese amor para robarme. Abrí mi closet y saqué la caja azul otra vez. Esta vez busqué algo específico, una carta que Roberto había escrito antes de morir, dirigida a mí, pero con instrucciones de que Ricardo la leyera cuando tuviera 30 años. Ricardo había cumplido 30 hace 5 años. Nunca le di la carta porque Roberto murió cuando Ricardo tenía solo 8 años, y para cuando cumplió 30, había olvidado que existía. Abrí el sobre amarillento. La letra de Roberto todavía era clara después de tantos años. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Hay algo que necesitas saber sobre nuestro hijo. Ricardo es noble, es bueno, pero también es débil. Desde pequeño he notado cómo evita la responsabilidad, cómo espera que otros resuelvan sus problemas. He tratado de corregir esto, pero el tiempo se me acaba. Te pido que lo ames, pero que también seas firme con él. No le des todo lo que pida. Enséñale el valor del trabajo, del esfuerzo. Si no lo haces, si lo consientes demasiado, se convertirá en un hombre que espera que el mundo le deba todo. Y ten cuidado con las mujeres que elija. Ricardo se enamora de personalidades fuertes porque él no lo es, pero esas personalidades pueden dominarlo, manipularlo. Necesita a alguien que lo equilibre, no alguien que lo use. Cuídate a ti misma primero, Elena. Sé que tiendes a sacrificarte por otros, pero no puedes dar lo que no tienes. Sé fuerte, establece límites. Aunque él se enoje, aunque llore, aunque te haga sentir culpable, hazlo por él tanto como por ti. Te amo siempre, Roberto. Las lágrimas corrían por mi cara mientras leía. Roberto había visto lo que yo no quise ver. Había advertido sobre exactamente lo que estaba pasando ahora, y yo no había escuchado. Había hecho exactamente lo contrario. Había dado y dado hasta que no quedaba nada. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señora Elena Mendoza?, preguntó una voz de mujer. Sí, habla Gloria Ruiz. Soy trabajadora social del Hospital Infantil. Estoy llamando porque los niños de Ricardo Mendoza, sus nietos, estuvieron aquí la semana pasada. Mi corazón se detuvo. ¿Están bien? ¿Les pasó algo? Están bien físicamente, pero la maestra de la escuela los trajo porque tenía preocupaciones. Los niños habían mencionado que no había comida en casa, que sus padres peleaban constantemente, que a veces se quedaban solos hasta muy tarde. Oh Dios. La investigación no encontró evidencia suficiente para intervenir, pero la maestra sugirió que hubiera más supervisión familiar. Por eso la estoy contactando. Los niños mencionaron que tienen una abuela, que usted solía cuidarlos frecuentemente. Sí, los cuidaba, pero hace meses que no los veo. Hubo un silencio del otro lado. ¿Puedo preguntarle por qué? Es complicado, entiendo. Mire, no puedo obligarla a nada. Solo quería informarle de la situación por si quería involucrarse más en la vida de sus nietos. Parece que necesitan más estabilidad de la que están recibiendo en casa. Cuando colgué, me quedé sentada en la oscuridad. Mis nietos, los niños que había cuidado desde bebés, los que había alimentado, bañado, llevado al parque, los que me llamaban abuela con vocecitas dulces. Vanessa me había alejado de ellos sistemáticamente, y yo lo había permitido para mantener la paz. Pero los niños no tenían culpa de nada. Tomé mi teléfono y le escribí a Lucía. Quiero hacer el reporte, todos los reportes necesarios, y quiero pelear por tiempo con mis nietos. Su respuesta llegó en segundos. Mañana a las 9 a.m., vamos a hacerlo juntas. A las 9 de la mañana estaba frente a la estación de policía con Lucía a mi lado. El edificio era gris y frío, con ventanas pequeñas que parecían mirarte con desconfianza. Nunca pensé que terminaría aquí, haciendo un reporte contra mi propio hijo. ¿Estás segura?, preguntó Lucía por tercera vez. Asentí, aunque mi estómago estaba hecho un nudo. Tengo que hacerlo. Adentro, nos atendió un oficial llamado Ramírez. Era un hombre de unos 40 años, con ojos cansados pero amables. Nos sentó en una sala privada y sacó formularios. Cuénteme qué pasó, dijo. Le conté todo, sobre el carro destruido, sobre el golpe en la cara, sobre los préstamos fraudulentos. Mostré mi reporte de crédito, las fotos de mis lesiones, los mensajes de Ricardo exigiendo que llamara al seguro. El oficial tomaba notas sin expresión. Cuando terminé, dejó su pluma. Señora Mendoza, entiende que al hacer este reporte,
¿Su hijo podría enfrentar cargos criminales? Lo entiendo. ¿Y aún así quiere proceder? Miré a Lucía. Ella asintió levemente. Sí, dije. Quiero proceder. El oficial continuó con más preguntas. ¿Cuándo descubrí el fraude? ¿Tenía prueba de que Ricardo había accedido a mis documentos personales? ¿Había testigos del incidente del carro? Le di toda la información que tenía. Los nombres de los vecinos que habían visto todo. La señora Martínez específicamente había mencionado a Patricia que vio cuando Vanessa me golpeó. Vamos a necesitar hablar con esos testigos, dijo el oficial, y vamos a necesitar que venga un detective especializado en fraude financiero para revisar su caso. ¿Cuánto tiempo toma eso?, preguntó Lucía. Depende, unos días, tal vez una semana. Mientras tanto, señora Mendoza, le recomiendo que cambie todas sus contraseñas, que alerte a su banco sobre el fraude y que no tenga contacto con su hijo hasta que esto se resuelva. Salimos de la estación 2 horas después. Me sentía vacía, como si hubiera dejado algo importante adentro de ese edificio gris. «Hiciste lo correcto», dijo Lucía mientras caminábamos hacia su carro. «No se siente así». «Lo sé, pero era necesario. Me llevó a mi casa. Antes de bajarme, me entregó otro folder. Esto es información sobre derechos de visita para abuelos en nuestro estado», explicó. «Tienes derecho legal a ver a tus nietos. Si Ricardo y Vanessa te lo impiden, podemos forzar la situación a través de la corte». ¿Más corte? ¿Más abogados? Elena, mira. Lucía puso su mano sobre la mía. Sé que esto es duro, pero has pasado años dejando que te pisoteen. Ya es tiempo de que recuperes tu vida, tu dignidad. Y parte de eso incluye tener una relación con esos niños que te aman. Tenía razón. Lo sabía. Pero eso no hacía que doliera menos. Esa tarde, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Fui a la escuela de mis nietos. Era martes, así que sabía que salían a las 3. Me estacioné frente a la entrada y esperé. A las 3:05 vi a Sofía salir. Tenía 8 años, el cabello largo y oscuro como el mío. Detrás de ella venía Mateo, de 6 años, con su mochila demasiado grande para su cuerpo pequeño. Los dos iban solos. Ningún adulto los recogía. Empezaron a caminar hacia la parada de autobús. Me bajé del carro que había rentado esa mañana. «Sofía, Mateo», los llamé. Se voltearon. Por un segundo no me reconocieron, probablemente por los moretones en mi cara. Luego Sofía gritó: «¡Abuela!». Corrieron hacia mí y los abracé fuerte. Olían a crayones y a sudor de niños. Sentí que algo dentro de mí se rompía y se reparaba al mismo tiempo. «Te extrañamos», dijo Mateo contra mi hombro. «¿Por qué no vienes a la casa?» «He estado ocupada», mentí. «Pero los extraño mucho». «¿Cómo están?» «Bien», dijo Sofía, pero su voz sonaba dudosa. «Mamá y papá pelean mucho». «¿Sobre qué pelean?» «Sobre dinero». «Siempre sobre dinero». Sofía me miró con sus ojos grandes y serios. «Mamá dice que es tu culpa, que eres egoísta». El comentario me dolió más de lo que esperaba. «¿Y tú qué piensas?», le pregunté. Sofía se encogió de hombros. «No sé. Mamá dice muchas cosas, pero yo no creo que seas egoísta. Siempre nos cuidabas cuando ellos no podían. Siempre nos hacías de comer rico». Mateo asintió con entusiasmo. «Extraño tus quesadillas». Me reí a pesar de todo. «¿Quieren venir a mi casa a comer quesadillas ahora?». Los dos se iluminaron, pero luego Sofía frunció el ceño. «No sé si podamos. Mamá no nos deja ir a tu casa. ¿Ella sabe que caminan solos de la escuela a la parada de autobús?». Sofía negó con la cabeza. «Ella cree que nos recoge la mamá de un amigo, pero esa señora ya no puede. Entonces tomamos el autobús solos». Sentí que la rabia volvía a mi pecho. 8 y 6 años, caminando solos, tomando el autobús solos, mientras Vanessa les decía que yo era la mala. «Suban al carro», dije. «Vamos a mi casa. Yo hablo con sus papás después». No pasaron ni 30 minutos en mi casa antes de que mi teléfono empezara a sonar. «Ricardo». Lo ignoré. Llamó 4 veces más. Luego llamó Vanessa. Finalmente contesté. «¿Dónde están mis hijos?», gritó Vanessa sin saludar. «Están conmigo. Están seguros. No tienes derecho a llevártelos de la escuela. Voy a llamar a la policía». «Adelante», dije con calma. «Llama».
Explícales por qué tus hijos de 8 y 6 años caminan solos de la escuela y toman el autobús sin supervisión. Silencio del otro lado. Eso pensé. Continué. Los niños van a quedarse aquí esta tarde. Les voy a dar de comer. Les voy a ayudar con su tarea. Y tú los recoges a las 7. Elena, no puedes. Sí puedo. Y si intentas impedirme ver a mis nietos otra vez, te voy a demandar por derechos de visita. Tengo una abogada muy buena que ya está preparando los papeles. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De algo parecido al poder. Los niños estaban en la sala viendo televisión, con platos de quesadillas en sus regazos. Sofía me miró cuando entré. ¿Todo bien, abuela? Todo bien, cariño. Pasamos la tarde juntos. Les ayudé con su tarea de matemáticas. Jugamos un juego de mesa que tenía guardado desde que eran más pequeños. Sofía me contó sobre su mejor amiga en la escuela. Mateo me mostró un dibujo que había hecho de un dinosaurio. Eran cosas simples, cosas normales, pero me di cuenta de cuánto las había extrañado. Cuánto había dejado que Vanessa me robara estos momentos. A las 7 en punto sonó el timbre. Era Ricardo, solo. Entré sin invitación y encontró a los niños en la sala. Recojan sus cosas, les dijo bruscamente. Nos vamos. Los niños obedecieron en silencio, guardando sus cuadernos en sus mochilas. Antes de salir, Sofía me abrazó. Gracias por las quesadillas, susurró. Cuando vuelvan, les prometo. Después de que se fueron, Ricardo se quedó en la puerta. No podía descifrar su expresión. No vuelvas a hacer eso, dijo. ¿Hacer qué? ¿Cuidar a mis nietos? Llevártelos sin permiso. No necesito permiso para ver a mi familia. Ya no eres parte de nuestra familia, escupió. Lo decidiste tú cuando hiciste ese reporte con la policía. Me quedé helada. ¿Cómo supiste? Vino un detective a la casa esta mañana. Hizo preguntas sobre el carro, sobre las tarjetas de crédito. Vanessa estaba histérica. Tú falsificaste mi firma, Ricardo. Robaste mi identidad. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que fueras mi madre, gritó. Esperaba que me apoyaras, no que me traicionaras. Yo te apoyé durante 27 años. Te di todo. Y tú me pagaste golpeándome y robándome. Fue un accidente. Deja de decir eso. Dejé que mi voz se elevara también. No fue un accidente. Fue planeado. Ustedes me manipularon, me usaron, y cuando ya no tuvieron nada más que sacarme, me lastimaron. Su cara se puso roja. Siempre se trata de ti, ¿verdad? Siempre la víctima. No soy la víctima, Ricardo. Soy la que finalmente se cansó de ser victimizada. Nos quedamos mirándonos. En sus ojos vi rabia, vergüenza, miedo, pero no vi arrepentimiento real. ¿Sabes qué? Dijo finalmente. Papá tenía razón sobre ti. Siempre dijiste que lo adorabas, pero eras controladora. Querías que todo se hiciera a tu manera. ¿Tu papá? ¿Qué tiene que ver tu papá con esto? Vanessa encontró unas cartas que papá escribió antes de morir. Hablaba sobre cómo eras difícil, cómo controlabas todo. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. ¿Qué cartas? Las que guardabas en tu closet. Vanessa las encontró cuando estaba buscando tu acta de nacimiento para los préstamos. Entonces admitió que entraron a mi casa sin permiso y robaron mis documentos. No robamos nada. Solo tomamos prestado lo que necesitábamos. ¿Y leyeron cartas privadas? Eran sobre mí. Tenía derecho a saber lo que papá pensaba. Tu papá murió hace 27 años. Lo que pensaba entonces no tiene nada que ver con ahora. Tiene todo que ver. Él sabía que eras controladora, que manipulabas las cosas para que siempre salieras como la mártir. Eso no era lo que decían esas cartas. Yo había leído la carta de Roberto la noche anterior. Él había advertido sobre establecer límites, sobre no consentir demasiado a Ricardo, sobre cuidarme a mí misma. Vanessa te mintió sobre esas cartas, dije. Las leyó fuera de contexto y te dijo lo que quería que escucharas. Ella no mentiría. Ricardo, ella te tiene controlado. No ves nada claramente cuando se trata de ella. No, mamá. Tú no ves nada claramente cuando se trata de ti misma. Se dio vuelta para irse. Luego se detuvo. Los niños no van a venir más aquí. No quiero que llenes sus cabezas con mentiras sobre su madre. No son mentiras. Y no puedes impedirme ver a mis nietos. Mira cómo lo hago. Se fue, dejando la puerta abierta detrás de él.
Salí al porche y lo vi subirse a su camioneta. Los niños estaban en el asiento trasero. Sofía me saludó por la ventana. Le devolví el saludo, tratando de sonreír. Cuando se fueron, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Ricardo había amenazado con quitarme a los niños, y conociendo a Vanessa, sabía que lo intentaría. Llamé a Lucía. «Necesito esos papeles de derechos de visita», dije cuando contestó. «Lo antes posible». «¿Qué pasó?». Le conté sobre los niños, sobre la amenaza de Ricardo. «Lo esperaba», dijo Lucía. «Voy a acelerar el proceso. Pero Elena, necesitas prepararte. Esto va a ponerse feo. Ya está feo. Va a empeorar antes de mejorar. Vanessa no va a dejar que ganes sin pelear. Lo sé. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Sofía y Mateo, en cómo habían corrido hacia mí esa tarde, en cómo Sofía había dicho que me extrañaban. Ricardo podía amenazarme todo lo que quisiera. Vanessa podía inventar todas las mentiras que quisiera. Pero yo no iba a rendirme. No esta vez. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Patricia. «Elena, Ricardo me contó lo del reporte policial. ¿Estás loca? ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propio hijo? Llámame. Necesitamos hablar sobre esto como familia». No le respondí. En lugar de eso, bloqueé su número. Porque al final me di cuenta de algo. Patricia nunca iba a estar de mi lado. Siempre encontraría la manera de culparme, de hacerme sentir que yo era el problema. Y ya no tenía tiempo ni energía para personas que no me valoraban. 3 días después del incidente con los niños, recibí una llamada del detective Morales. Necesitaba que fuera a la estación para revisar nueva información sobre el caso de fraude. Cuando llegué, me llevó a una sala de conferencias. Había papeles esparcidos por toda la mesa, estados de cuenta, solicitudes de crédito, documentos bancarios. «Señora Mendoza», dijo el detective sentándose frente a mí. «Hemos estado investigando los préstamos fraudulentos. Lo que encontramos es más extenso de lo que pensábamos». «¿Más extenso?», asintió, pasándome un folder. «No solo fueron las 3 tarjetas de crédito y el préstamo personal. También hay 2 préstamos sobre el título de su carro. Uno que ya fue cobrado y usado para pagar el enganche de una propiedad a nombre de su hijo». Miré los papeles, fecha tras fecha, firma tras firma, todas supuestamente mías, todas falsas. «En total», dijo el detective, «se usó su identidad para obtener aproximadamente $95,000 en crédito durante los últimos 3 años. 95,000. ¿Y el seguro del carro?», pregunté con voz débil. «El que destruyeron. Esa fue otra pieza del plan. Destruir el carro, reportarlo al seguro, cobrar el pago completo. Como usted era la dueña, pero su hijo estaba listado como beneficiario secundario, él podría haber cobrado el dinero directamente si usted hubiera firmado los documentos, pero yo lo removí como beneficiario». «Exacto. Por eso la presión para que firmara rápido. Necesitaban ese dinero antes de que usted descubriera el resto». «¿Vanessa sabía todo esto?». El detective deslizó otro papel hacia mí. Era un correo electrónico impreso. De Vanessa a Ricardo. «Ya tengo la información de tu madre. Acta de nacimiento, número de seguro social, todo. Podemos solicitar al menos 2 tarjetas más antes de que se dé cuenta. Solo necesitas practicar su firma. Ya casi la tienes». La fecha era de hace 2 años. «Ella lo orquestó todo», dije. «Parece que sí. Hemos hablado con expertos en caligrafía que confirmaron que las firmas en estos documentos no son suyas, y encontramos más correos entre su hijo y su nuera planeando el incidente del carro». «¿Lo planearon? ¿Por escrito?». La gente comete errores cuando cree que no la van a atrapar. El detective hizo una pausa. «Señora Mendoza, con esta evidencia podemos proceder con cargos criminales contra ambos. Fraude de identidad, falsificación, destrucción de propiedad. ¿Cuánto tiempo podrían enfrentar? Dependiendo de cómo proceda el fiscal, podrían ser varios años de prisión». Sentí que no podía respirar. Varios años. Mis nietos sin sus padres. Ricardo en prisión. Pero pensé en Sofía y Mateo caminando solos de la escuela. Pensé en los $95,000 robados. Pensé en el golpe en mi cara, en mi carro destruido, en años de manipulación. «Proceda», dije finalmente.
Haga lo que tenga que hacer. El detective asintió. Vamos a arrestarlos, probablemente mañana o pasado. Solo quería avisarle antes. Cuando salí de la estación, me temblaban las piernas. Me senté en una banca afuera, necesitando aire fresco. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Elena Mendoza? Preguntó una voz de mujer. Sí. Soy Carla Vázquez, prima de Vanessa. Necesito hablar con usted. No tengo nada que hablar con la familia de Vanessa. Por favor, escúcheme. Es importante. Es sobre Ricardo y Vanessa. Algo en su tono me hizo quedarme en la línea. ¿Qué quiere? Vanessa me contó lo del carro, lo de los préstamos. Se está jactando de ello con la familia. Dice que finalmente te pusieron en tu lugar. No me sorprende, pero lo que no sabe es que la estoy grabando. Carla hizo una pausa. Elena. Vanessa hizo esto antes, con la familia de su primer esposo. ¿Primer esposo? Ricardo es su segundo matrimonio. Estuvo casada brevemente a los 22. Duró menos de 2 años. Hizo lo mismo. Convenció al esposo de sacar préstamos a nombre de su suegra. Cuando todo se descubrió, la familia la corrió. Por eso se mudó aquí, a esta ciudad. Estaba huyendo de su reputación. ¿Por qué me dices esto? Porque a pesar de todo, usted es la abuela de esos niños. Y Sofía y Mateo no merecen crecer con una madre así. Carla suspiró. Puedo testificar. Tengo correos viejos donde Vanessa admitió lo que hizo en su primer matrimonio. Tengo grabaciones de ella jactándose de cómo te manipuló. ¿Me darías esas grabaciones? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando esto termine, ayudes a esos niños. Que no dejes que el egoísmo de sus padres les arruine la vida. Eso siempre fue mi plan. Nos reunimos esa tarde en una cafetería. Carla era una mujer de unos 30 años, delgada, con ojos tristes. Me entregó una memoria USB. Aquí está todo, dijo. Correos, mensajes de texto, grabaciones de conversaciones. Vanessa es mi prima, pero también es una persona horrible. Lo he sabido durante años. ¿Por qué no dijiste nada antes? Intenté advertir a Ricardo cuando empezaron a salir. No me escuchó. Estaba enamorado. Carla movió su café sin tomar. Vanessa tiene ese don. Te hace sentir especial, como si fueras el centro del universo. Y cuando ya te tiene enganchado, muestra su verdadera cara. Ricardo estaba solo cuando la conoció, dije. Acababa de terminar una relación. Estaba vulnerable. Vanessa busca hombres así. Hombres buenos que están pasando por momentos difíciles. Los hace depender de ella emocionalmente y luego los usa para conseguir lo que quiere. Le entregué la memoria a Lucía esa misma tarde. Ella la revisó mientras yo esperaba en su oficina. Esto es oro, dijo finalmente. Con esta evidencia, el caso contra Vanessa es sólido y demuestra un patrón de comportamiento. ¿Y Ricardo? Lucía me miró con compasión. Elena, Ricardo es adulto. Tomó sus propias decisiones. Sí, Vanessa lo manipuló, pero él eligió participar. Lo sé, pero sigue siendo mi hijo. Y tú sigues siendo la víctima. No olvides eso. Al día siguiente, temprano en la mañana, arrestaron a Ricardo y Vanessa. Me llamó Lucía para avisarme. Habían ido a la casa a las 6 de la mañana. Los niños estaban ahí. Los servicios sociales se llevaron a Sofía y Mateo temporalmente, dijo Lucía. Están intentando contactar a familiares para colocación de emergencia. Yo soy familia. Lo sé. Ya hablé con la trabajadora social. Van a llamarte. La llamada llegó 1 hora después. La trabajadora social, una mujer llamada Teresa, me explicó la situación. Los niños necesitaban un lugar seguro mientras se resolvía el caso de sus padres. ¿Puedo cuidarlos yo? Pregunté. Necesito hacer una evaluación de su hogar primero. ¿Está disponible esta tarde? Estaré aquí. Teresa llegó a las 3. Revisó la casa. Hizo preguntas sobre mi situación financiera, mi salud, mis planes para los niños. Tomó notas constantemente. Los niños la mencionan mucho, dijo finalmente. Dicen que usted es la única que realmente los cuida. Yo los amo. Siempre los he amado. ¿Está preparada para lo que viene? Esto podría tomar meses. Podría ser permanente si sus padres van a prisión. Lo que sea necesario. No voy a abandonarlos. Me aprobaron como colocación de emergencia. A las 6 de la tarde,
Trajeron a Sofía y Mateo con maletas pequeñas. Los dos habían estado llorando. Tenían los ojos rojos e hinchados. Corrieron hacia mí en cuanto me vieron. «Abuela», sollozó Sofía. «No entiendo qué pasó. ¿Por qué se llevaron a mamá y papá?» La abracé fuerte, sin saber qué decir. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que sus padres son criminales? ¿Que su madre manipuló a su padre para robarle a su abuela? Están en problemas con la policía, dije finalmente. Pero ustedes van a estar bien. Se van a quedar conmigo por un tiempo. ¿Van a volver?, preguntó Mateo. ¿Mamá y papá van a volver? No sé, cariño. Pero lo que sí sé es que yo estoy aquí, y no voy a dejarlos. Esa noche, después de acostar a los niños en las habitaciones que había preparado rápidamente, me senté en la sala. La casa se sentía diferente con ellos ahí, más llena, más viva. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Escuché que tienes a los niños. Elena, esto es tu culpa. Metiste a tu propio hijo a la cárcel. ¿Cómo pudiste? Mamá estaría avergonzada de ti. Mamá había muerto hace 10 años. Nunca conoció a Vanessa. Nunca vio en qué se convirtió Ricardo. Le respondí por primera vez en días. Mamá me enseñó a defenderme, a no dejar que me pisoteen. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Si no puedes apoyarme, por favor no me contactes más. Bloqueé su número después de enviar el mensaje. Al día siguiente llegó otra llamada, esta vez del abogado de Ricardo. Señora Mendoza, soy el licenciado Gutiérrez. Represento a su hijo Ricardo. Él quisiera hablar con usted. No tengo nada que hablar con él. Está arrepentido. Quiere disculparse. Puede disculparse en la corte. Señora, por favor, hay una manera de resolver esto sin que llegue a juicio. Si usted retira los cargos, no voy a retirar nada. Su hijo podría enfrentar años de prisión. Debió pensar en eso antes de robarme $95,000. Hubo un silencio. El abogado carraspeó. ¿Y qué hay de sus nietos? ¿No quiere que tengan a su padre? Mis nietos me tienen a mí. Es más de lo que han tenido en meses. Colgué. Esa tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea, ella me hizo una pregunta que me partió el corazón. Abuela, ¿tú nos quieres? Por supuesto que sí, cariño. Los quiero muchísimo. ¿Más de lo que quieres a papá? Me quedé callada por un momento, buscando las palabras correctas. Quiero a tu papá porque es mi hijo. Pero el amor no significa dejar que alguien te lastime. Y tu papá me lastimó mucho. ¿Por eso está en la cárcel? Está en la cárcel porque hizo cosas malas. Cosas que sabía que estaban mal. Sofía asintió lentamente. Mamá siempre decía cosas malas de ti, pero yo nunca le creí. Tú siempre fuiste buena con nosotros. La abracé. No importa lo que pase con tus papás. Yo siempre voy a estar aquí para ti y para Mateo. ¿Me entiendes? Siempre. Esa noche, después de que los niños se durmieron, revisé mi correo. Había uno de Lucía. Elena, el banco aceptó cancelar la mayoría de las deudas fraudulentas después de revisar la evidencia. Tu crédito será restaurado. También, Ricardo está cooperando con el fiscal. Está dando testimonio contra Vanessa a cambio de una sentencia reducida. Parece que finalmente está viendo quién es ella realmente. Leí el correo 2 veces. Ricardo estaba cooperando. Estaba testificando contra Vanessa. Tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza para él. Pero esa esperanza no significaba que yo fuera a retroceder. No significaba que fuera a perdonar y olvidar. Significaba que tal vez, eventualmente, podríamos encontrar una manera de coexistir, de ser familia de nuevo, pero diferente, con límites, con respeto, o tal vez no. Y por primera vez en mi vida, estaba bien con ambas posibilidades. 2 semanas después de que Sofía y Mateo llegaron a vivir conmigo, recibí la notificación de la primera audiencia. Era un martes gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Contraté a una vecina de confianza para que cuidara a los niños y fui a la corte con Lucía. El edificio judicial era imponente, con columnas blancas y pasillos largos que hacían eco con cada paso. Me sentía pequeña ahí, insignificante, pero también sabía que tenía que hacerlo. Por mí, por los niños. Vanessa llegó primero, escoltada por su abogado. Me vio y su cara se transformó en una máscara de odio. Ni siquiera intentó disimular. Su abogado le susurró algo y ella apartó la mirada,
pero sentí su rabia desde el otro lado del pasillo. Ricardo apareció 5 minutos después. Se veía mal. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado. Cuando me vio, se detuvo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo antes de que mirara al suelo. La audiencia fue para determinar la custodia temporal de los niños y para escuchar los testimonios preliminares sobre el fraude. El fiscal presentó la evidencia: los correos entre Ricardo y Vanessa, las grabaciones que Carla había proporcionado, los documentos bancarios con firmas falsificadas. El juez escuchaba en silencio, revisando cada documento con expresión neutra. Cuando le tocó hablar al abogado de Vanessa, intentó argumentar que ella había sido mal aconsejada, que pensó que todo era legal, que Ricardo le había asegurado que yo había dado permiso para usar mi información. El juez la interrumpió. «Señora, tengo correos aquí donde usted específicamente le dice a su esposo que practique la firma de su suegra. ¿Cómo explica eso?» Vanessa no respondió. El abogado de Ricardo tomó una estrategia diferente. Admitió que Ricardo había cometido errores graves, pero argumentó que había sido manipulado emocionalmente por Vanessa. Presentó evidencia de mensajes donde Vanessa amenazaba con dejarlo si no conseguía más dinero. Mensajes donde lo llamaba débil e inútil. «Mi cliente está dispuesto a testificar contra la señora Vanessa Méndez», dijo el abogado, «y está dispuesto a aceptar responsabilidad completa por sus acciones si eso significa proteger a sus hijos». El juez miró a Ricardo. «¿Es eso cierto, señor Méndez?» Ricardo se puso de pie. Su voz sonaba ronca. «Sí, su señoría. Hice cosas terribles. Le hice daño a mi madre, que solo intentó ayudarme toda mi vida, y lo hice porque era cobarde, porque no podía admitir que mi matrimonio era un error». Vanessa se levantó de golpe. «¡Mentiroso!», gritó. «Tú querías el dinero tanto como yo». El juez golpeó su mazo. «Orden. Señora Méndez, siéntese o será removida de la sala». Vanessa se sentó, pero sus manos temblaban de rabia. El juez revisó más papeles, luego nos miró a todos. «Voy a ordenar que la custodia temporal de los menores permanezca con la señora Elena Méndez, la abuela, mientras se resuelve este caso. Ambos padres tendrán visitas supervisadas una vez por semana si así lo desean». Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Los niños se quedarían conmigo. En cuanto a los cargos criminales, el juez continuó. «Esto procederá a juicio. Sin embargo, veo que el señor Ricardo Méndez está cooperando. Eso será tomado en cuenta durante la sentencia». La audiencia terminó. Salí del edificio con Lucía, sintiendo el aire frío en mi cara. «Lo hiciste bien», dijo Lucía. «Mantuviste la compostura. Eso es importante». «No me siento bien». «No tienes que sentirte bien. Solo tenías que estar ahí. Y lo hiciste». Esa tarde, cuando llegué a casa, los niños corrieron a abrazarme. La vecina me dijo que habían estado preguntando por mí cada 10 minutos. «¿Viste a mamá y papá?», preguntó Mateo. «Sí». «¿Van a volver pronto?» «No sé, cariño, pero van a poder visitarlos pronto». Sofía me miró con esos ojos demasiado serios para una niña de 8 años. «¿Vamos a quedarnos aquí contigo?» «Por ahora sí. Y después, no sé qué va a pasar después, pero pase lo que pase, yo voy a estar aquí. Pueden contar conmigo». Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Era la trabajadora social, Teresa. «Solo vengo a revisar cómo van las cosas», dijo, entrando con su portapapeles. Le mostré las habitaciones de los niños. Las había decorado con cosas que sabía que les gustaban: pósters de sus películas favoritas, libros nuevos, juguetes que había comprado esa semana. «Los niños están adaptándose bien», dije. «Sofía tuvo una pesadilla la primera noche, pero ha mejorado. Mateo extraña a sus papás, pero está comiendo bien». Teresa tomaba notas. «¿Ha habido contacto con los padres?» «No desde la audiencia». «¿Cómo se siente usted con todo esto?» Me senté en el sofá de la sala, de repente agotada. «Honestamente, no sé. Es mi hijo. Parte de mí todavía quiere protegerlo, arreglar las cosas. Pero otra parte está enojada. Muy enojada. Es normal sentir ambas cosas. ¿Lo es? Porque me siento culpable todo el tiempo. Como si hubiera fallado como madre». «Señora Méndez», Teresa dejó su portapapeles. «Usted no falló. Su hijo tomó malas decisiones. Eso no es su culpa. Debí haberlo visto venir. Las señales estaban ahí. Tal vez.
O tal vez él simplemente era bueno ocultándolas. Teresa hizo una pausa. Lo importante ahora es que esos niños tienen un lugar seguro. Tienen comida, tienen amor, tienen estabilidad. Eso es lo que importa. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala un largo rato. Los niños estaban en sus habitaciones haciendo tarea. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido ocasional de páginas siendo volteadas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mamá, soy Ricardo. Me dieron permiso de escribirte desde el teléfono de mi abogado. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo. Miré el mensaje durante varios minutos sin responder. ¿Qué se supone que debía decir? ¿Que estaba bien? No estaba bien. Nada de esto estaba bien, pero tampoco quería seguir con este odio en mi pecho. No por él, por mí. Finalmente escribí. Recibí tu mensaje. No estoy lista para hablar todavía, pero los niños están bien. Eso es lo único que necesitas saber por ahora. Su respuesta llegó inmediatamente. Gracias por cuidarlos. Sé que no merezco pedirte nada, pero por favor cuídalos bien. Siempre lo he hecho. No escribió nada más. La primera visita supervisada fue 2 semanas después. Se llevaría a cabo en un centro especial con trabajadores sociales presentes. Yo llevaría a los niños y los recogería 1 hora después. Sofía estaba nerviosa toda la mañana. Se cambió de ropa 3 veces. Mateo estaba callado, jugando con sus carros sin hablar. ¿Están listos?, pregunté cuando era hora de irnos. Sofía asintió. Mateo no dijo nada. En el centro, una trabajadora nos recibió y llevó a los niños a una sala. A través de la ventana de observación, vi cuando Ricardo entró. Los niños corrieron hacia él. Él los abrazó y empezó a llorar. Vanessa entró después, separada de Ricardo por petición de la corte. Solo podía ver a los niños individualmente. Cuando Sofía la vio, no corrió hacia ella. Se quedó junto a Ricardo. No quiero ver a mamá sola. Escuché que Sofía decía. La trabajadora intentó convencerla, pero Sofía se negó. Finalmente, Vanessa tuvo que ver a los niños con Ricardo presente, aunque en lados opuestos de la sala. Fue incómodo, tenso. Vanessa intentaba actuar como si todo fuera normal, preguntándole sobre la escuela, sobre sus actividades, pero los niños respondían con monosílabos. Después de 45 minutos, Mateo empezó a llorar. Quiero irme con la abuela, dijo. La visita terminó antes de tiempo. Cuando los niños salieron, ambos se aferraron a mí. ¿Podemos irnos a casa?, preguntó Sofía. Sí, cariño. Vamos a casa. En el carro, ninguno habló. Mateo se quedó dormido. Sofía miraba por la ventana con los ojos rojos. ¿Estás bien?, le pregunté. No sé, respondió. Papá se veía triste. Mamá actuaba rara, como si estuviera enojada pero tratando de esconderlo. ¿Quieres hablar de ello?, negó con la cabeza. Solo quiero llegar a casa. Casa. Había llamado a mi casa. Casa. El juicio se fijó para 6 semanas después. Durante ese tiempo, la vida encontró una rutina. Levantaba a los niños, les preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela. Trabajaba en algunas consultorías freelance desde casa. Los recogía, ayudaba con tarea, preparaba cena. Eran cosas simples, cosas normales. Pero también eran agotadoras para alguien de 62 años que había estado acostumbrada a vivir sola. Lucía me visitaba 1 vez por semana para revisar el caso. Los niños la llamaban tía Lucía ahora. Les caía bien porque siempre traía dulces y jugaba con ellos antes de hablar de cosas serias conmigo. El testimonio de Ricardo va a ser crucial, me dijo una tarde mientras los niños veían televisión en la sala. Si es convincente, Vanessa podría aceptar un trato. Si no, esto va a juicio completo. ¿Y qué pasa con Ricardo? Probablemente libertad condicional y restitución. El fiscal está considerando una sentencia suspendida dado que es su primer delito y está cooperando. Lucía hizo una pausa. Elena, eso significa que Ricardo podría estar libre en unos meses. La idea me llenaba de emociones contradictorias. Alivio de que no pasara años en prisión.
miedo de tener que enfrentarlo regularmente, incertidumbre sobre cómo sería nuestra relación después de todo esto. ¿Y Vanessa? Ella no está cooperando. Está peleando cada cargo. Si esto va a juicio y la encuentran culpable de todo, podría ser de 3 a 5 años. 3 semanas antes del juicio, Patricia apareció en mi puerta. No la había visto desde que bloqueé su número. Se veía incómoda, con las manos en los bolsillos de su abrigo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Dudé, pero me hice a un lado. Nos sentamos en la sala. Los niños estaban en la escuela, así que estábamos solas. Vine a disculparme, dijo Patricia sin preámbulos. He estado pensando mucho. Sobre lo que pasó, sobre cómo reaccioné. Y tenías razón. No te apoyé cuando debí hacerlo. Asumí que estabas exagerando, que estabas siendo dramática. Pero hablé con Carla, la prima de Vanessa. Me contó cosas que no sabía. ¿Qué cosas? Sobre lo que Vanessa le hizo a su primera familia. Sobre cómo manipuló a Ricardo desde el principio. Patricia se frotó la cara. Elena, lo siento. Debí haberte creído. Debiste haberme apoyado sin necesitar pruebas. Dije. Soy tu hermana. Lo sé. Y eso es lo peor. Que necesité que un extraño me dijera la verdad antes de creerle a mi propia hermana. Nos quedamos en silencio. Podía escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos. No sé si puedo perdonarte todavía, dije finalmente. Me lastimaste cuando más te necesitaba. Lo entiendo. Patricia se puso de pie. Solo quería que supieras que lo siento, y que si necesitas ayuda con los niños, con cualquier cosa, estoy aquí. Después de que se fue, me quedé sentada pensando en el perdón, en cómo todos esperaban que perdonara. Ricardo, Patricia, probablemente hasta Vanessa en su mente retorcida pensaba que eventualmente yo cedería. Pero el perdón no funciona así. No es algo que das solo porque alguien pide disculpas. Es algo que das cuando estás lista, si es que alguna vez lo estás. Y yo no estaba lista. El día del juicio dejé a los niños con la vecina. No quería que vieran a sus padres en la corte, que escucharan los testimonios sobre el fraude, sobre la manipulación. El fiscal presentó el caso metódicamente. Cada correo, cada documento falsificado, cada transacción fraudulenta. La evidencia era abrumadora. Cuando Ricardo tomó el estrado, el silencio en la sala era absoluto. Testificó durante 2 horas. Admitió todo. La falsificación, el fraude, su participación en destruir mi carro. Explicó cómo Vanessa lo había manipulado, pero también reconoció que él había tomado las decisiones finales. Sabía que estaba mal, dijo, mirando directamente al jurado. Sabía que estaba lastimando a mi madre, pero estaba desesperado, asustado de perder a mi familia, a Vanessa. Pensé que si conseguía el dinero, todo estaría bien. ¿Y ahora?, preguntó el fiscal. ¿Cómo se siente ahora sobre esas decisiones? Me siento avergonzado, arrepentido. Mi madre me dio todo y yo se lo pagué de la peor manera posible. No espero su perdón. Solo espero poder algún día ser un mejor padre para mis hijos de lo que fui hijo para ella. Cuando el abogado de Vanessa lo interrogó, intentó hacer que Ricardo pareciera débil, manipulable, poco confiable. Pero Ricardo mantuvo su testimonio, consistente. Claro, Vanessa no testificó. Su abogado argumentó que todo era culpa de Ricardo, que ella no sabía nada, que había sido engañada tanto como yo. Nadie le creyó. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, encontraron a Vanessa culpable de todos los cargos. Fraude de identidad, falsificación, conspiración. El juez la sentenció a 4 años de prisión. Ricardo recibió 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y orden de pagar restitución completa. Además, debía asistir a terapia obligatoria. Cuando salí de la corte, me sentía vacía. No había satisfacción en la sentencia de Vanessa. No había alivio en la libertad condicional de Ricardo. Solo había cansancio. Lucía me abrazó en los escalones del edificio. Se acabó, dijo. Ya terminó. Pero no había terminado. No realmente, porque ahora venía la parte más difícil. Reconstruir. 2 semanas después de la sentencia, Ricardo pidió verme. No a los niños todavía, solo a mí.
Accedí a reunirme con él en una cafetería pública. Llegó antes que yo. Estaba sentado en una mesa del fondo, con un café sin tocar frente a él. Cuando me vio, se puso de pie. «Mamá», comenzó, pero levanté mi mano. «Déjame hablar primero», dije, sentándome. «Necesito decirte algunas cosas y necesito que solo escuches». Asintió, volviéndose a sentar. «Estoy enojada contigo», comencé, muy enojada. «Me lastimaste de formas que nunca pensé que fueras capaz. Me robaste, me mentiste, permitiste que tu esposa me golpeara, destruiste mi confianza en ti. Lo sé, pero también eres mi hijo, y eso no cambia por más que me hayas lastimado». Respiré profundo. No voy a fingir que todo está bien. No está bien. Y no sé si algún día volverá a estarlo. Lo entiendo. Los niños te extrañan. Sofía pregunta por ti todo el tiempo. Mateo dibujó un retrato tuyo la semana pasada. Vi cómo los ojos de Ricardo se llenaban de lágrimas. Van a poder verte más seguido ahora que el juicio terminó, pero bajo mis términos. En mi casa, bajo mi supervisión, hasta que demuestre que puedes ser el padre que ellos necesitan. Lo que digas, lo que tú decidas está bien. Y necesitas terapia. Real. No solo porque el juez lo ordenó, sino porque necesitas entender por qué dejaste que Vanessa te controlara así, por qué fuiste capaz de lastimar a tu propia madre. Ya empecé. 2 veces por semana. ¿Bien? Nos quedamos en silencio. Ricardo jugueteaba con su taza de café. ¿Alguna vez vas a poder perdonarme?, preguntó finalmente. No lo sé. Honestamente, no lo sé. Es justo, pero puedo darte la oportunidad de ser mejor. De demostrar que el hombre que criaste todavía está ahí, bajo todo el daño que Vanessa causó. Gracias. Su voz se quebró. No merezco tu bondad. No, no la mereces. Pero los niños merecen tener un padre. Así que voy a intentar. Por ellos. Lo haré bien esta vez, mamá. Te lo prometo. No me prometas nada. Solo demuéstralo. La primera visita de Ricardo con los niños en mi casa fue incómoda. Él no sabía qué decir. Ellos no sabían cómo actuar. Mateo se pegaba a mí constantemente, mirando a su padre con desconfianza. Sofía hacía preguntas difíciles. ¿Por qué hiciste esas cosas malas? ¿Por qué tomé decisiones equivocadas? ¿Por qué no fui lo suficientemente fuerte? ¿Vas a volver a hacerlo? No, nunca. ¿Lo prometes? Lo prometo. Pero Sofía no parecía convencida. Se alejó de él y se sentó junto a mí en el sofá, observándolo desde la distancia. Las visitas continuaron. Cada semana, Ricardo venía por 2 horas. Gradualmente, los niños empezaron a relajarse con él. Mateo le mostró sus dibujos, Sofía le contó sobre su obra de teatro en la escuela, y yo observaba desde la periferia, lista para intervenir si era necesario, pero también dándoles espacio para reconstruir su relación. Un mes después, Ricardo consiguió trabajo. Era modesto, en un almacén, nada comparado con lo que había tenido antes. Pero era honesto, estable. Me mostró su primer cheque con orgullo tímido. Es poco, dijo, pero es un comienzo. Es un buen comienzo. También encontró un apartamento pequeño, un estudio básicamente, pero era suyo, pagado con su propio dinero. Los niños lo visitaron por primera vez un sábado. Regresaron contándome sobre cómo habían ayudado a desempacar cajas, sobre la pizza que habían ordenado para cenar. «Papá tiene una cama que se dobla en la pared», dijo Mateo con asombro, «y no tiene casi nada de muebles», agregó Sofía, «pero dice que poco a poco los va a comprar». Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi porche. El aire estaba fresco, con olor a lluvia por venir. Miré mi jardín. Las flores que había plantado en primavera ahora floreciendo completamente. Pensé en todo lo que había pasado. En el carro destruido que ahora había sido reemplazado gracias al seguro. En las deudas fraudulentas que habían sido canceladas. En los moretones que habían sanado. Pero también pensé en lo que había ganado. En los niños riendo en mi casa. En las cenas familiares simples. En la tranquilidad de saber que finalmente me había defendido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. «Gracias por hoy». Los niños se veían felices. «Sé que aún tengo mucho que demostrar, pero quiero que sepas que estoy intentándolo. De verdad». Le respondí después de pensarlo un momento.
Lo sé. Sigue intentándolo. Una semana después, mientras preparaba el desayuno, Sofía bajó con una pregunta. Abuela, ¿vamos a quedarnos aquí para siempre? ¿Quieren quedarse? Ella se encogió de hombros. Me gusta estar aquí. Tengo mi propia habitación. Comes mejor que mamá. Y no peleas con papá todo el tiempo. Tu papá y yo no estamos juntos, cariño. Eso es diferente. ¿Pero podemos quedarnos? Aunque papá encuentre una casa más grande, siempre van a tener un lugar aquí, le dije. Esta es su casa mientras la necesiten. Y cuando Mateo bajó minutos después, me hizo una pregunta diferente, pero igual de importante. Abuela, ¿mamá va a volver alguna vez? Tu mamá está en prisión por 4 años. Cuando salga, no sé qué va a pasar. ¿La vamos a ver? Si ustedes quieren verla, encontraremos la manera. Pero nadie los va a obligar. Mateo asintió pensativo. No quiero verla todavía. Hizo cosas feas. Lo sé, cariño. ¿Eso me hace malo? ¿No querer ver a mi mamá? No, te hace honesto sobre tus sentimientos. Y eso está bien. 3 meses después de la sentencia, la trabajadora social hizo su visita final de evaluación. Se sentó en mi sala mientras los niños jugaban afuera. Los niños están prosperando, dijo Teresa, revisando sus notas. Sus calificaciones han mejorado. Su maestra dice que están más enfocados, más felices. Y en mis sesiones con ellos, ambos expresan sentirse seguros aquí. Me alegra escuchar eso. La custodia temporal puede convertirse en permanente si usted lo desea. Dado que Vanessa está en prisión y Ricardo todavía está bajo libertad condicional, la Corte favorecería que los niños permanezcan en un ambiente estable. ¿Y Ricardo? ¿Qué opina él? Él firmó documentos acordando que es lo mejor para los niños por ahora. Dijo que quiere recuperar su confianza antes de pedir más tiempo con ellos. Eso me sorprendió. Ricardo estaba tomando decisiones maduras, poniendo a los niños primero. ¿Y qué opina usted?, preguntó Teresa. ¿Quiere la custodia permanente? Miré por la ventana. Sofía empujaba a Mateo en el columpio que había instalado la semana pasada. Los dos reían. Sí, dije, quiero la custodia permanente. 2 semanas después, firmé los papeles. Sofía y Mateo eran oficialmente míos hasta que fueran adultos, o hasta que las circunstancias cambiaran significativamente. Esa noche celebramos con helado y una película. Los niños no entendían completamente lo que significaban los papeles legales, pero entendían que no tenían que preocuparse por mudarse otra vez. Cuando los acosté, Sofía me abrazó extra fuerte. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, cariño. Incluso, aunque causemos problemas a veces, incluso entonces. 6 meses después de que todo comenzara, me encontré sentada en el mismo porche donde había estado la noche después del juicio, pero ahora era diferente. Los niños estaban adentro terminando su tarea. Ricardo vendría mañana para llevarlos al parque. Su terapia estaba funcionando. Podía verlo en cómo hablaba con los niños, en cómo me hablaba a mí. Todavía no lo había perdonado. No estaba segura de que alguna vez lo hiciera completamente, pero había llegado a un lugar de aceptación, de paz con lo que había pasado y con lo que era nuestra relación ahora. Patricia había venido a cenar la semana pasada. Habíamos hablado, realmente hablado, por primera vez en años. No éramos tan cercanas como antes, tal vez nunca lo seríamos, pero había un entendimiento nuevo entre nosotras. Mi casa ya no se sentía vacía, se sentía llena de vida, de propósito. Los juguetes regados en la sala ya no me molestaban, las voces de los niños llamándome ya no me sorprendían. Esta era mi vida ahora, criando nietos a los 62 años, reconstruyendo una relación fracturada con mi hijo, aprendiendo a establecer límites con mi familia. No era la vida que había planeado, pero era una vida que había elegido activamente. Una vida donde finalmente me había defendido, donde había dicho no más. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. ¿Cómo estás? Le respondí. Estoy bien, de verdad bien. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Esa noche, después de acostar a los niños, abrí la caja azul una vez más. Saqué la carta de Roberto y la leí de nuevo. Cuídate a ti misma primero, Elena. Finalmente lo había hecho. Finalmente había puesto mi dignidad, mi bienestar, mi paz mental antes que el deseo de mantener una falsa armonía familiar.
Y aunque el camino había sido doloroso, aunque las cicatrices permanecerían, sabía que había tomado las decisiones correctas. Guardé la carta y cerré la caja. Mañana sería otro día. Habría más desafíos, más momentos difíciles, pero los enfrentaría como había enfrentado todo esto, con la cabeza en alto, con límites claros, y con la tranquilidad de saber que merecía respeto, incluso de mi propia familia. Especialmente de mi propia familia.